Bueno, eh, veo que han subido, supongo, ya todos los trabajos prácticos de pórticos, que eso es lo que me queda para devolverles, que antes del fin de semana o durante el fin de semana lo van a tener todos corregidos como para que no nos atrasemos. Vamos a continuar con Sistema de Massena, pero si tiene alguna pregunta sobre algo en particular, la podemos ver, de lo que es trazado de diagramas, algún ejercicio en particular, alguna duda puntual, Sí, pregunte. profe. Sí. Estoy esperando que cargue la compu y le hago la pregunta sobre un ejercicio. Bueno, es de la guía, a ver si lo abrimos, si Sí. querés. A ver, vamos a ir a ver, no sé qué tomo será, pero El 242. es un pórtico. Sí. A ver si llegamos acá. 242, estamos llegando. Ahí está el 242. A ver, espera que te lo muestro si lo vemos todos. ¿Qué pasa con el 242? ¿Están viendo todos ahí la pantalla? Sí, profe, se ve. ¿Qué tiene de malo, de raro el 242? Mi pregunta va más basada en el diagrama de corte, que siempre noto que siempre tengo la misma corrección no entiendo. ¿Pero qué no entendés en particular del diagrama de corte? Claro, por ejemplo, en donde la carga distribuida es de triangular. Sí. El diagrama de corte sería Para parábola empezar, ¿cuánto vale el corte en C? apenas sacamos de 0. 0, bien. O sea que el corte en el tramo que va de C hasta el tramo vertical va a depender exclusivamente de la carga distribuida lineal. Vos ya sabés que la función de corte, la derivada primera de la función de corte respecto de X es igual a la función de la carga. Entonces, como la función de la carga es lineal, vos vas a tener una función de corte cuadrática, ¿bien? Que va a arrancar en 0 aquí. ¿Y cuánto va a valer al final de donde termina la carga distribuida? 3. 2 por 3 La función. dividido 2. Sí, exactamente. Bien, entonces tu diagrama de corte en ese tramo, sin hacer prácticamente nada, ¿sí? Lo vamos a dibujar ahí encima acá es 0, y aquí yo lo voy a dibujar del lado de arriba. ¿Cuánto vale? Esa ordenada que dibujé va a valer 2 por 3 dividido 2, ¿estamos de acuerdo? Sí. Bien. O sea que va a ir de 0 hasta este valor de 3 toneladas. Fíjate cómo es la función de la carga, lineal. Entonces, desde este extremo hasta este extremo, desde C en C igual a 0 hasta 3 toneladas a los 3 metros, tengo una función cuadrática que tiene una particularidad, donde la carga se hace 0. ¿Qué tengo ahí de la función cuadrática? El vértice de la parábola. El vértice de la parábola. Entonces, si está el vértice de la parábola aquí y tengo que llegar a 0 en C,
¿cómo será la función cuadrática? Tengo que adivinar, tengo que saber la curvatura, pero si tengo el vértice aquí, no hay dudas que la parábola es así. ¿O tienen alguna duda que puede ser otra parábola que no sea esa que acabo de dibujar? Claro, yo por ejemplo, en ese caso sí, siempre la corrección de esa forma, porque yo dibujo la parábola del sentido opuesto. No importa del lado que lo hayas dibujado. Yo este diagrama, si vos me lo dibujás, y ya lo repetimos varias veces, el corte no me... Si yo los 9 lo dibujo aquí, y la parábola la hago así, están bien los dos diagramas. Por supuesto que en ambos casos, todos me tienen que poner que aquí el corte es así, y si me lo dibujas del lado de abajo, también me tenés que poner que el corte, el sentido de corte es así. ¿Se entendió? No me hizo falta plantear ninguna función. Tampoco es necesario plantearla porque no tengo ningún valor característico. Voy de 0 a un máximo de corte igual a 3, a los 3 metros de C, y se acabó el diagrama de corte en ese tramo. Si tengo que escribir la función, hemos visto cómo se plantea la función de corte, pero si yo tengo que dibujar los diagramas e indicar los valores característicos, no hace falta que escriba una función de corte para un tramo que yo sé que no tengo ningún valor característico en el tramo. No importa el lado que se dibuje el diagrama de corte ni el diagrama normal, lo dijimos muchas veces. El único diagrama que sí va dibujado de un lado en particular, sin importarme la superposición del diagrama de un tramo con el diagrama de otro tramo, es el diagrama de momento flector. No, sé si lo tengo bien en claro. Pero bueno, lo que me pasa a mí, que yo la concavidad la dibujo como opuesta al sentido de la carga distribuida. la concavidad No sé si me tiene que explico. ver con la derivada primera de la función. Cuando voy yo de C, donde x igual a 0, hacia la izquierda, x igual a 3 metros, ¿quién te da la concavidad de la función de corte? La relación diferencial, porque tu carga va disminuyendo desde C hacia la izquierda, porque la carga vale 2 en C y vale 0 a los 3 metros. Entonces, si va disminuyendo el valor de la carga, sabiendo que la derivada primera de la función de corte respecto de x es igual al valor de la carga, o a la función de la carga, eso te tiene que decir cómo es la concavidad. Si va disminuyendo el valor de la carga, significa que las pendientes de las tangentes geométricas, la curva de corte, va disminuyendo. No sé. Y ¿Podría acá, grabar? bueno, Profe, ¿me podría permitir compartir el ejercicio y así bueno, podemos? vamos a grabar primero. Y las pendientes son las pendientes de la función. O sea, ya te comparto. No, sí, eso lo Acá podría. tracé una pendiente, la pendiente esa recta vale 2. A medida que me voy moviendo, ¿te das cuenta que las pendientes de las tangentes van disminuyendo? Hasta que se hace 0 ahí. ¿Por qué se hace 0 la pendiente ahí? Y porque la carga vale 0. Si vos lo dibujaste del lado de abajo,
también arranco con una máxima pendiente igual a 2, y a medida que me voy moviendo, las pendientes van disminuyendo porque disminuye la carga hasta hacerse nula la pendiente a los 3 metros de C, porque la carga distribuida vale 0. La relación diferencial es lo que manda. Si conocen la relación diferencial y saben la interpretación geométrica de la derivada primera de una función, que eso lo vieron en análisis matemático, la curvatura la van a deducir sin ningún problema. ¿Borramos esto? ¿Se entendió? Podría compartir el ejercicio porque Bueno, te comparto. ¿Vos vas a compartir algo? sí, son Bueno. 3 ejercicios, el práctico y un ejercicio que hice estos días. Bueno, espera que te voy a poner, te voy a buscar. ¿Cómo es tu nombre? Aparezco 84-926. Barbosa. Sí. Te voy a poner como coanfitrión. Ahí yo creo que podés compartir. Decime. Ahí comparto. ¿Me pueden decir si ven en pantalla? Ahí está por empezar, ya te digo. Ha empezado la función de compartir. Todavía no se ve nada. Ahora sí. Bueno, esta es la corrección de mi trabajo práctico. Bueno, hay que ver si está bien corregido. No, creo que usted me lo corrigió. Y bueno, pero me puedo equivocar también. Vamos a ver si está bien. Ahí está el diagrama de corte, dibujaste. Sí, pero función cuadrática. Este tramo, en el tramo DC. DC, sí. Bueno, acá abajo tenés el vértice. Sí, en C. aquí abajo. Y esa concavidad es correcta, porque va aumentando las pendientes de las tangentes a esa curva, porque la carga en C vale 0 y en D tiene un valor y es triangular y es lineal. Por lo tanto, esa función de corte es cuadrática. ¿Está bien esa curvatura? Ah, no, porque me dice, porque así la palabra es de esta forma es la palabra, estamos correctos, ¿no? Así es. Nada más que vos la dibujaste, no le diste tanta concavidad, pero así es. Yo digo que estaba haciendo mal el ejercicio. No, Así es la concavidad. Así es la bueno. concavidad porque fíjate la carga triangular. El vértice lo tenés en C. El vértice de esa función de corte está en C. Porque la carga distribuida en C vale 0. Y después, está bien lo que dibujaste, esa función cuadrática. Claro, ahora el ejercicio justo le pregunté. Sí. ¿Se ve ahí? Allí. Sí, se ve. Está realizando paso por paso y cómo va. Bueno, eso lo acabamos de dibujar. Bueno, ahí está. Eso está mal. Eso está mal. Lo acabamos de ver a eso. Arrancá en 0, está bien. Sí. Pero la parábola, el vértice lo tenés que tener en... Ahí. Exactamente. El vértice está ahí, no en el arranque. No, sí, en el arranque estaría. Acá en No. No. Está mal. Lo que está dibujado, no. Lo que vos hiciste está mal. Lo que dibujaste en azul ahora estaría bien. Sí, Es lo que dibujamos antes que me mostraras nada. Claro, eso fue. Ese era mi. Mostrame la carga. Anda para arriba a ver la carga distribuida de ese tramo. ¿Te das cuenta que la carga distribuida que vale 0 es en D? Entonces el vértice de la parábola tiene que estar en D, no en C como lo dibujaste vos.
Y seguramente a lo mejor el valor esté bien. 2 No, sí, por el valor está ahí. es Me 3, da 3, sí, 3 toneladas sería. Sí, ahí está el 3. El ahí sentido está. de corte está bien, pero está mal la, Dependiente. La la concavidad está mal. concavidad. Está mal la concavidad. ¿Mm? Entonces esto es así es, exacto. Ahora sí, ¿Eh? me quedo más tranquilo ya con Donde vale 3 tenés el vértice, el vértice. donde vale 0 no llega tan Posible raíz. vertical, no llega tan vertical, este, sería más suave la parábola, porque ahí tenés una pendiente De dos. igual a 2, y la tangente de alfa igual a 2, si haces arco tangente de 2, el ángulo que debería formar la tangente, si haces arco tangente de 2, te da 63 grados. Entonces, si vos trazas una tangente a la parábola ahí, esa recta con el eje de con el eje horizontal debería formar 63 grados. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. La que había dibujado antes parecía que formaba 90 más o menos. Claro. Pero bueno, es la relación diferencial la que gobierna la concavidad de los diagramas, básicamente. ¿Mm? Sí. No, pero no hay forma. No entendía. Lo leí Es en la, teórico, pero no comprendía. es la relación diferencial. Es la relación diferencial. No hay Bueno, otra. esa era la duda que tenía. Bueno, estamos. Ya acá está el diagrama en momento. Si quieres lo subo al aula. A ver, a ver, a ver. Ya funciona. Acá tenías una carga distribuida en voladizo. Esto debe Sí, ser. acá está. Sí. Están muy superpuestos los diagramas acá. Hay que diferenciar. Acuérdense, diferencien bien el eje baricéntrico de lo que son las gráficas de las funciones del esfuerzo, ¿no? Porque si no se No, mezclan líneas. Es malísimo porque está bien diferencia porque está de dibujo con lapicera y el Ujú. otro con lápiz. Donde como aprieto muy fuerte el lápiz, pero acá se nota. Acá te arranco en un momento aplicado Y de 33. pongan los valores que se vean bien grandes en los extremos, por lo menos, ¿no? Sí, no se alcanza a ver bien el diagrama, es muy grande. Pero bueno, lo revisamos. ¿Eh? Dale, lo subo al audio. Bueno, dale, subilo ahí. Dale. Antes En de subo, todo caso, lo subilo como esta por parte, archivo así más. separado. ¿Eh? Dale, lo subo, pero con más detallado, con más, ¿cómo se llama? Con otro color, algo así, para que note, Sí, que o se más grande los números. diferencie bien el eje baricéntrico de la... Sí, aunque es el azul ese aparentemente. Sí, hacerle lápiz. Y el otro Sí, lápiz. háganlo bien grueso, cosa que se sepa cuál es el eje, el cero sería, eje Sí, baricéntrico de lo que son las líneas correspondientes al... No sé por qué veo, no sé qué es eso ahí, que se juntan dos ahí. acá puede ser. Sí, no sé qué es eso ahí. No, este es el momento aplicado justo al comienzo de la sección. Ajá. Sí, Momento no. 33. Y ahí hace la pendiente de la parola.
de la función cúbica. Momento No, claro, 33. Y esa línea que va de ahí a ahí, no sé esto qué viene a es. decir como una recta que une de este punto a este punto. Está bien, pero esa recta es no Estorba. tiene que aparecer en el diagrama eso, ¿eh? O una línea, vos No decís es que una une línea punteada, no es una una recta. línea punteada que une los momentos en los extremos. No alcanzo a ver no alcanzo a entenderlo, el diagrama, porque no tengo el ejercicio a la vista tampoco. Entonces, de 1,5... Está medio confuso ese diagrama, pero bueno, tengo que verlo con el ejercicio planteado, digamos, ¿no? Tiene que estar asociado con el diagrama de cuerpo libre. Acá está. Bueno, traten de ser lo más claro posible, porque tengan en cuenta que un tercero tiene que entender lo que usted hace. Entonces, traten de explicarse bien en lo que son los diagramas. Pongan los valores que hace falta poner mínimos en los diagramas. No le pongan ni positivo ni negativo a los valores de los esfuerzos en los diagramas. Indiquen los sentidos y diferencien bien lo que es el eje baricéntrico del eje de la función propiamente dicho que están graficando. Esas son un poco las pautas. En un nudo al cual concurren dos barras, los momentos en los extremos de las barras que llegan a ese nudo son iguales, ¿sí? Por ahí he visto que ponían 0,98 y 1. Y en realidad o es 1 o es 0,98. Y bueno, ese 0,98 pues seguramente es porque calcularon del otro lado y por un problema de redondeo no les da exactamente 1. Eso he visto en el caso de la viga. Entonces, si ustedes saben cuánto tiene que valer, entonces si le da 0,98, 0,97, 0,96 de un lado y 1 del otro, que es muy fácil de calcular, y bueno, es un error de redondeo, y en el diagrama ponen, o repiten el mismo valor en ambos momentos, o ponen un único valor e indican que es el mismo, rebatiendo ese segmento de un tramo al otro tramo. Miren los diagramas que están dibujados y sigan más o menos esas pautas. Porque el diagrama que no se entienda es un punto menos, ¿eh? Es así. Entonces, si saben, muéstrenlo y demuéstrenlo con claridad, digamos, y que se entienda. Todos los cálculos auxiliares, evidentemente, son necesarios para, por ahí en un tramo, calcular algún valor característico, y además lo tienen que saber. ¿Es necesario plantear en todos los tramos? Ya dijimos que no. En ese tramo que vimos al principio, no era necesario plantear la función cuadrática de corte, ni la función cúbica de momento. Porque el momento tampoco tenía ningún valor característico en ese tramo que vimos al principio. Entonces, con calcular el momento en C y calcular el momento a los 3 metros a la izquierda, haciendo un cálculo muy rápido, interpretando de qué lado se tracciona la fibra, dibujan perfectamente el diagrama de momento también. A ver el diagrama de momento de ese caso que vimos que estaba mal la curvatura, ¿lo tenés ahí? A ver cómo estaba dibujado. No de este último, sino el anterior que vimos. Rotalo
Habría que rebotarlo porque el tramo era horizontal. No, no era ese. Era el que tenía el apoyo móvil vertical, tenía a la izquierda. El que vimos al principio de clase. No, ese no es. A ver, el que... No, sí, este que le planteé la duda. Ahí está. ¿Ese es el momento? Sí, de acá. Ujú. Está bien, como el corte valía 0 aquí, acá tengo un mínimo de momento. Y como el corte aumentaba, ¿se acuerdan? Su valor hasta un máximo, iba de 0 hasta 3. Acá aumenta la pendiente y se traccionan las filas de abajo, por lo tanto es correcto esa curvatura que tiene el diagrama de momentos en este tramo. Esta es una función cúbica. ¿Hace falta plantear la función? No. Si con conocer los valores en los extremos, no tengo ningún valor característico en el tramo, entonces vale 0, y en el otro extremo, ¿cuánto vale? Y 2 por 3 sobre 2 era la resultante de todo el triángulo. Por un tercio de 3. Por un metro. ¿Cuánto vale ahí? 3 tonelómetros. ¿Está bien? Sí. Bien. Y listo. No hacía falta plantear ninguna función. Eso es lo que tienen que ser prácticos. Si yo tengo que trazar el diagrama, con indicar estos dos valores es suficiente. Y por supuesto, correctamente la curvatura. Y no escribimos nada. No hicimos prácticamente ningún cálculo. Bueno, tienen que practicar, ¿eh? No queda otra. ¿Dejo compartir? Bueno, estamos, gracias. No, sí. Vamos a ver el último temita de sistema. Nos queda arcos que ya les voy a dar. Vamos a ver si hacemos algún práctico sencillo, similar al que planteamos en la clase pasada, para que presenten. Pero arcos ya está. Y vamos a ver el último tema de sistema de Alma-Llena, que es qué pasa cuando las cargas y la estructura o el eje baricéntrico del sistema de Alma-Llena no están en el mismo plano. Que eso cuando arrancamos sistema de Alma-Llena, no sé si se acuerdan, habíamos comentado, ¿sí? Los sistemas de Alma-Llena podían ser planos o espaciales, ¿se acuerdan? ¿Qué pasaba cuando un sistema de Alma-Llena es espacial? Y cuando geométricamente, fíjense esta columna empotrada, la columna D. No sé si están viendo la pantalla, no creo. No está compartido. No, Bien. no se está viendo. No se está viendo. Bien. ¿Cuándo un sistema de Alma-Llena es espacial? A ver si se acuerdan de algo. Bueno, por ejemplo, fíjense esta columna empotrada en A. A, B, C, D. Y geométricamente está desarrollada la estructura en el espacio. ¿Lo ven? A, B, C, D aquí. Sí, se dice que es un sistema de Alma-Llena en el espacio geométrico, digamos, condición geométrica. Pero también habíamos dicho que podía
hablarse de un sistema de alma llena en el espacio, ¿cuándo se daba qué? Y eso ya es un poco desde el punto de vista de los esfuerzos internos. ¿Qué se tenía que dar también? Eso está cuando arrancamos sistema de alma llena. A ver, vamos. Sistema de alma llena, la introducción. Quedó en el tiempo, pero ¿se acuerdan cuando vimos arcos? Acá tengo sistema de alma llena en el espacio también, por geometría. Pero también habíamos hablado de esto. Las cargas actuantes, cuando son coplanarias a la estructura, estamos hablando de un sistema de alma llena en el plano, y cuando las cargas, o al menos una carga, no es coplanar con la estructura, decimos que también el sistema de alma llena, si bien geométricamente puede ser plano, como las cargas no están en el mismo plano, decimos que el sistema de alma llena es espacial. Y ya vamos a ver por qué es espacial. Están viendo la figura A, es una columna ABC con una carga F puntual y una carga distribuida, uniformemente distribuida en el tramo BC. ¿Cómo es este sistema de alma llena? ¿Plano o espacial? Plano. Plano, en el plano ZI sería, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si la carga distribuida, en lugar de tener esta dirección, le coloco esta dirección que están viendo en la figura B? Y ahí lo encontraremos en el caso que dice usted. Claro. Se dan cuenta que ahí la carga distribuida, podríamos decir que está en el plano XY, cuando la estructura está en el plano ZY. Entonces ya no están en el mismo plano las cargas y la estructura. O en este caso, fíjense, ¿están viendo esa columna ABC? Y bueno, tengo la carga Q distribuida, tengo la carga P2, hasta ahí es plana, pero esta carga P1 ya no está en el mismo plano que la estructura, por lo tanto el sistema de alma llena es espacial. ¿Qué se genera cuando un sistema de alma llena es espacial? Desde el punto de vista de los esfuerzos internos se generan nuevos esfuerzos internos que la idea es que lo conozcan, que sepamos definirlos, y vamos a ver una representación gráfica que la tiene en el aula virtual. Todo esto lo tiene en el aula virtual. Como concepto me interesa. Como para que sepan que aparecen nuevos esfuerzos internos. Vamos a ver un concepto que hasta ahora no vimos, creo que no lo vieron, que es momento de una fuerza respecto a un eje. No vieron nada de eso, ¿no es cierto? Nunca aplicaron momento de una fuerza respecto a un eje. Hasta ahora habíamos visto momento de una fuerza respecto de un punto, ¿no es cierto? Que sabemos qué es, qué efecto produce, y que podríamos representar vectorialmente mediante un vector momentos perpendicular, de dirección perpendicular al plano entre la fuerza y el centro de momento, y aplicado en el centro de momento, con un sentido u otro, dependiendo del sentido del giro que produce la fuerza respecto del centro de momento. Eso lo vimos cuando vimos momento de una fuerza respecto a un punto, ¿sí? Ahora vamos a definir momento de una fuerza respecto a un eje.
¿Están viendo la fuerza? Tengo una fuerza cualquiera y un eje cualquiera. ¿Están viendo la fuerza P y el eje E? Sí. Fuerza P, esta que está aquí. Bueno, es esta, ¿no? Y el eje E. ¿A qué es igual el momento de una fuerza respecto a un eje? Es igual al momento de la componente de P según un plano perpendicular al eje. Fíjense que P' es una componente de P, o está proyectada P en un plano perpendicular al eje E. Acá estamos suponiendo que el eje E es vertical o paralelo a Z, por lo tanto el plano XY sería un plano perpendicular al eje E. El momento de la fuerza P respecto del eje E es igual a P' por D1. O sea, es el momento de la proyección de P en un plano perpendicular al eje respecto de un punto donde se intercepta el eje con ese plano perpendicular. O sea que el momento de una fuerza respecto a un punto, de un eje, perdón, es igual a P' por D1. P' por D1. O sea que en definitiva termina resultando igual que el momento de una fuerza respecto a un punto. Porque P' por D1, ¿qué es? Es el momento de P' respecto del punto A. ¿Qué es P'? La componente o la proyección de P sobre un plano perpendicular al eje. ¿Qué es D1? Es el brazo de esa componente perpendicular de P respecto de ¿quién? Del punto de intersección entre el eje y dicho plano. Bueno, aquí lo tienen escrito. A mí me interesa que más que estudiar una definición, sepan qué es el momento de una fuerza respecto a un eje. Momento de la fuerza P respecto al eje E se define como al momento de la proyección de P sobre un plano normal al eje con respecto al punto en que el eje corta al plano de proyección. O sea, es el momento de esta fuerza respecto a este punto, en definitiva. El momento de una fuerza respecto a un eje. Como estamos viendo, el momento de una fuerza respecto a un eje termina siendo igual a ¿qué? Al momento de una fuerza respecto a un punto en un plano perpendicular al eje. ¿De qué fuerza? De la proyección de la fuerza sobre un plano perpendicular al eje. ¿Respecto de qué punto? Del punto de intersección entre el eje y ese plano perpendicular. Profe, perdón, no terminé de entender por qué necesariamente, digamos, es el punto A, digamos. ¿Por qué no podría ser un poco más arriba de A? ¿Qué cambiaría? No cambia nada, porque no se te modifica, no, porque la proyección de P sobre un plano perpendicular al eje, vos ese plano perpendicular al eje lo podés mover para arriba o para abajo y siempre te va a dar P', la proyección. Está bien. Y la intersección del eje con ese plano perpendicular siempre va a ser el punto A, o sea que... ¿Siempre va a ser el punto A? Sí, sí, porque el plano XY en este caso es perpendicular al eje E, que es Bien. paralelo a Z, en este caso, ¿no? Bueno. La fuerza y el eje pueden estar en cualquier lugar, pero ese plano perpendicular es al eje,
y donde corta el eje a ese plano perpendicular, tengo ese punto A. A la fuerza P la proyecto sobre ese plano perpendicular al eje. ¿Qué me da? P'. El momento de P respecto de E es igual a P', o el momento de P' respecto de A. ¿Quién es P'? La proyección de P sobre un plano perpendicular al eje. ¿Quién es A? La intersección de ese plano, entre ese plano perpendicular y el eje E. O sea que en definitiva el momento de una fuerza respecto a un eje termina siendo igual que el momento de la fuerza proyectada respecto de un punto, en un plano perpendicular, que se da en el plano perpendicular al eje. O sea, momento de P respecto de E, ¿a qué es igual? A P' o el momento de P' respecto de A, en definitiva. Que en este caso tendería a girar, digamos, en sentido horario respecto del eje, esa fuerza, ¿no es cierto? Tal cual como está planteada. Porque P' por D1 produciría un momento horario respecto del eje, ¿no es cierto? O del punto A. ¿Cuándo se les ocurre que el momento de una fuerza respecto a un eje es igual a 0? Cuando son paralelas, digamos, fuerzas paralelas. Bien. Porque ¿qué se haría 0 cuando la fuerza P es paralela al eje E? Un par. La componente perpendicular P'. normal al eje. P'. P' sería 0, por lo tanto P' por D1 se hace 0. Pero también podría ser 0 D1. ¿Y en qué caso sería 0 D1? Cuando Y, por distancia- ejemplo, las la fuerzas fuerza pasa por de compresión, No. cuando están sobre la misma, cuando la sobre el fuerza eje. pasa por el punto, por el eje. No, por el eje. Si la fuerza P Ta. en algún lado intersecta al eje, ¿qué pasa con D1? Cero. Se hace 0. ¿Lo ven? Sí, pero profe, o sea, da igual que lo corte una vez como que lo corte todo el tiempo. O sea, ¿Cómo? ¿Y cuándo lo va a cortar todo el tiempo? Cuando no, coincidan. claro, cuando coinciden, por eso digo, pues supongamos que lo está echando, digamos, desde abajo al eje. No, si la fuerza P es colineal con el eje E, Sí, ¿cuánto va a valer el momento de P respecto de E? 0. 0. Si la fuerza P es paralela al eje E, ¿cuánto vale el momento de P respecto del eje E? 0. 0. Si la fuerza P intercepta en algún punto, no en todos los puntos, Bien. en un punto al eje E, ¿cuánto vale el momento de P respecto al eje E? ¿Cómo, profe? No comprendí. Si la fuerza P intercepta el eje E, en este dibujo no se ve que se intercepte. Si la fuerza P fuese así, que la corta, cuando yo proyecto a la fuerza P en el plano, ¿qué me va a dar? Bien, claro, D1 sería 0. Está bien. Exactamente. Claro. ¿Lo ven? O sea que cuando la fuerza intercepta al eje, pero lo intercepta en un punto, o la fuerza es paralela al eje, ¿cuánto vale el momento de la fuerza P respecto del eje E? En ambos casos. ¿Y un momento nulo? 0. Porque en el primer caso, cuando es paralela, ¿qué se hacía 0? P'. En el segundo caso, cuando la corta, ¿qué se hace 0?
no P', sino de 1, porque P' pasa por A, por lo tanto no hay brazo, y el momento vale 0 también. ¿Mm? ¿Bien? O sea que el momento de una fuerza respecto a un eje, que es P' por D1, va a ser 0 cuando la fuerza P y el eje sean coplanares. Y eso involucra a que sean paralelas la fuerza y el eje, o que la fuerza intercepte al eje en algún punto. En ambos casos siempre hay un plano que contiene a P y a E, sean paralelas o se corten en un punto. ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces ya con decir que la fuerza y el eje sean coplanares, o cuando se da esa situación, el momento de la fuerza respecto al eje es nulo. Sí. No, ya está. Vamos a responder justo la pregunta. Bueno, acá tienen, si quieren, pueden leer un poquito más de esta de la parte teórica, el teorema Varignon que vimos para fuerzas concurrentes. El momento de la resultante respecto de un punto de un sistema de fuerzas concurrentes en el plano es válido para un sistema de fuerzas en el espacio con la resultante y la suma de momentos de las fuerzas componentes respecto a un eje, por ejemplo. Por lo que vimos recién, porque el momento de una fuerza respecto a un eje termina siendo en definitiva igual que al momento de una fuerza respecto a un punto, en un plano perpendicular al eje. Bueno, sabiendo eso, vamos a definir los esfuerzos internos en un sistema de alma llena en el espacio. No vamos a estudiar los vínculos, esto lo tienen en el aula virtual, o sea, acá tienen una biela, un apoyo fijo en el espacio, esto es un cojinete se llama, y esto es un empotramiento espacial, ¿sí? Lo que sí deberían saber que en el espacio, ¿cuántos grados de libertad tendría un sistema de alma llena? Si yo a este sistema de alma llena en el espacio le pongo un apoyo fijo en ¿a usted le parece que estoy impidiéndole todo su grado de libertad? No. No. ¿Cuántos grados de libertad le quedan a esta columna fija en A? Y lo que pasa es que puede rotar alrededor de X, alrededor de Y o alrededor de Z, o sea, tiene rotaciones según en cualquier dirección alrededor de A, con respecto a cualquier eje que pase por A. No es una sola rotación que tengo en el espacio, como si nos pasaba en el plano. Entonces, este pórtico espacial que está fijo en A, está bien, el punto A no puede desplazarse, pero la estructura, esto es una articulación, va a poder rotar alrededor del eje X o alrededor del eje Y o alrededor del eje Z, pasando por A, esos tres ejes. O sea que tengo tres posibilidades o 3 grados de libertad todavía en esta estructura con un apoyo fijo. En vez con un empotramiento, estoy impidiéndole, además del desplazamiento del punto A, cualquier posibilidad de rotación alrededor de A esa estructura. Un empotramiento impide todos los desplazamientos y rotaciones
que son 3 desplazamientos y 3 rotaciones alrededor de X, Y y Z. Por lo tanto, los grados de libertad que tengo en el caso de un sistema de almacén en el espacio ya no son 3, sino son 6. Y tengo muchas combinaciones de apoyos, ¿no? Pero no vamos a estudiar las condiciones de vínculo ni los apoyos. Ahí tienen las reacciones, cómo reacciona cada. Simplemente vamos a definir los esfuerzos internos. Eso es lo que vamos a hacer. Básicamente, ¿qué vamos a tener? Si yo corto en una sección de un sistema de almacén en el espacio y elimino la estructura a un lado de la sección, acuérdense que para restituir el equilibrio teníamos que colocar la resultante de las fuerzas exteriores que actúan en la parte que hemos eliminado. Con esa resultante, si la trasladamos al baricentro de la sección, ¿se acuerdan que generábamos los esfuerzos internos? Bueno, acá también vamos a hacer lo mismo. Nada más que esta resultante ya no está en el mismo plano de la estructura. Está en el espacio, básicamente. Cuando traslade esta fuerza a este punto, lo voy a poder hacer, pero además voy a tener que agregarle un momento de esa fuerza respecto a este punto en un plano cualquiera, que me va a generar un momento respecto a un eje perpendicular a ese plano, ¿sí? Entonces, cuando yo traslade la fuerza R al baricentro de la sección y la descomponga según los ejes X y Z que hemos dibujado en este plano de la sección, donde el centro de coordenadas es el punto G, el baricentro, ¿qué me va a dar? Una componente Q según el eje Y, una componente Q según el eje X y una componente que llamamos N según el eje Z. Eso es trasladar una fuerza a un punto, que ya no están en el mismo plano de la estructura. Y además, ¿qué vamos a hacer con esta fuerza? Para ver qué pasa con el momento de esta fuerza respecto a este punto en el espacio. Vamos a tomar momento de esta fuerza respecto de los ejes X y Z que están aplicados en esta sección. ¿Y qué vamos a obtener? Un momento respecto al eje X, un momento respecto al eje Y y un momento respecto al eje Z. ¿Cómo obtenemos esos momentos? La suma de los momentos el momento de la resultante respecto al eje X. O sea, va a ser el momento de una fuerza respecto a un eje, que es lo que vimos recién. ¿Qué me va a dar? Un momento respecto al eje X, que está indicado aquí con este sentido, ¿no? De giro. Acá un momento respecto al eje Z y un momento respecto del eje Y. Y esos son los 6 esfuerzos internos que se generan en un sistema de alma llena en el espacio. Un esfuerzo de corte QX, descompuesto según los ejes X e Y. QX y QY son esfuerzos de corte. ¿Cuál es la diferencia respecto al esfuerzo de corte que veíamos recién? Que habíamos visto hasta ahora. Y que ahora tengo 2 componentes según los ejes X e Y que están en el plano de la sección, pero siguen siendo fuerzas tangentes a la sección, nada más que tengo una componente según X y una componente según Y. Y la componente según el eje Z, que es normal a la sección, la llamamos, es el famoso esfuerzo normal, ¿sí? Esos son los esfuerzos internos correspondientes a las fuerzas. Antes era Q y N,
¿Ahora qué es? QX, QI y N. Dos componentes del esfuerzo de corte y la tercer componente de R, según el eje Z, es el esfuerzo normal, en definitiva. Y se le agrega que 3 momentos, uno respecto del eje X, otro respecto del eje Y y otro respecto del eje Z. Que el momento respecto del eje X, bueno, ahí está dibujado. ¿Qué efecto le produciría la sección? Sería parecido al momento flector que estamos viendo nosotros en el plano, el MX. ¿Qué efecto de movimiento le produce a la sección que está dibujada aquí, esta sección rectangular? Vean el momento respecto del eje X. Tendría que... Sería, sí, flexión. Es flexión. Claro. La sección tendería a hacer ¿qué movimiento ante un momento flector? ¿Cómo qué movimiento? Girar. ¿Y no tienden a rotar las secciones? Claro, sí, sí. Bien. ¿Y cómo rotaría esta sección? ¿Alrededor de qué eje? Debido al momento el eje X. O sea, bien. el momento de X. Bien, perfecto. O sea que este plano de la sección tendería a rotar alrededor del eje X. Por supuesto que por debajo del eje X habrá fibras que se traccionan y por encima del eje X habrá fibras que se comprimen. ¿Sí? ¿Lo ven? Ante este momento flector, seguramente puede haber debajo del eje X todas esas fibras. Y si el momento tiene ese sentido que está dibujado, lo que dibujé recién ahí azul tendería a traccionarse, esas fibras. Y las de aquí arriba a comprimirse. Para ese sentido que está dibujado ahí, ¿no? Y ese es el momento flector, en definitiva. Pero respecto del eje X. ¿Qué pasa si tengo un momento, existe el momento respecto del eje Y? ¿Qué va a pasar ahora? O sea, sería otro flector. Exactamente, exactamente. Otro flector, pero ¿qué le produciría la sección? ¿Qué movimiento? Lo mismo que el otro, o sea, Lo giraría. mismo que el otro, pero giraría alrededor de qué eje. Del I. Exactamente. Y las fibras que se van a traccionar para ese momento que está dibujado. Las de la izquierda. Serían toda esta parte de la sección. Lo que está del eje Y para la izquierda se tracciona y lo que está del eje Y a la derecha, que sería el otro rectángulo que tengo, a la derecha del eje Y, se comprimen. MX y MY son ambos momentos flectores, tienen el mismo concepto que ya hemos visto, pero son momentos que actúan en planos distintos. ¿Sí? El momento que produce la resultante respecto al eje X, ese MX, es un momento que se produce en un plano perpendicular al eje X. Por lo que vimos, de momento una fuerza respecto a un eje. Ese MI, que es el momento flector respecto del eje Y, es un momento que se produce en un plano perpendicular al eje Y.
que produce ese efecto que me dijeron recién. Y el MZ, que hasta ahora nunca lo habíamos visto. MX y MI son momentos flectores. ¿Qué es el MZ? Sería como un momento torsor. Se llama momento Se torsor. llama, bueno, sí, torsor. Exactamente, es el momento torsor. ¿Y qué efecto le produce a la sección? Ustedes bien me dijeron antes que quería rotar alrededor de X ante el MX. Quería rotar alrededor de Y ante el MI. Ante el MZ, que es el momento respecto del eje Z, de la resultante R. ¿Qué efecto le produce a la sección? Ese momento torsor, como bien lo definieron ustedes. Y de girar, o sea, girar sobre Bien. ese eje, pero no... Girar no, alrededor del eje Z. Claro. Perfecto. Girar alrededor del eje Z. Entonces, ¿cuáles son los esfuerzos internos de un sistema de almacén en el espacio? QE, dos componentes de esfuerzo de corte, según los ejes X e Y. Un esfuerzo normal, según el eje Z. Un momento flector respecto del eje X, otro momento flector respecto del eje Y, y un momento que se llama momento torsor, que es el momento respecto del eje Z, que es perpendicular a la sección. Aquí vamos a establecer una nomenclatura que es el eje Z siempre va a ser perpendicular a la sección y los ejes X e Y son tangentes a la sección o están en el mismo plano de la sección. Bueno, esos son los esfuerzos internos. ¿Cuánto vale MX? Es el momento de la resultante de las fuerzas exteriores que actúan a un lado o al otro de la sección respecto del eje X de la sección. Este es el momento flector respecto al eje X. El momento flector respecto al eje Y es exactamente igual, pero respecto del eje Y perteneciente a la sección. Y el momento torsor, momento de la resultante respecto al eje Z, de todas las fuerzas exteriores que actúan a un lado o al otro de la sección, ¿sí? Que se llama momento torsor. Y a su vez la componente de la resultante respecto del eje X me da el esfuerzo de corte, la componente del esfuerzo de corte según dicho eje, la componente de esa resultante de las fuerzas exteriores respecto del eje Y me da la componente del corte según el eje Y, y la componente de esa resultante respecto del eje Z me da el famoso esfuerzo normal, que si es saliente será tracción y si es entrante será compresión. En este caso sería de tracción para lo que está dibujado. Bueno, esos son los esfuerzos internos, están definidos aquí, ¿no? Para poder graficar los esfuerzos internos, hay una convención nada más que tenemos que ver, que es que siempre el eje Z es el eje, o es coincidente con el eje baricéntrico, y los ejes X e Y siempre van a ser ejes que pertenecen al plano de la sección. Fíjense, vamos a definir dos tipos de coordenadas. Las coordenadas globales Z, X, Y, pero esas mismas coordenadas asociadas o trasladadas al eje baricéntrico se van a transformar en coordenadas locales, ya pertenecientes a cada tramo del sistema de almacén. ¿Cuál es la condición? Que el eje Z sea siempre coincidente con el eje baricéntrico. En este caso, fíjense que para el tramo AB, la coordenada local correspondiente al tramo AB coincide con la coordenada global X y Z.
Pero si yo quiero que el eje Z siempre sea colineal con el eje baricéntrico, ¿qué tengo que hacer cuando yo venga recorriendo la estructura de A a B y pase al tramo BC? Tengo que rotar al eje Z, en este caso 90 grados, si este ángulo es de 90 grados en B. Por lo tanto, fíjense qué pasa con los ejes X e Y. ¿Están viendo el movimiento del eje X y Z del tramo AB cuando paso al tramo BC? ¿Están viendo qué pasó con los ejes? Simplemente roté la terna con la condición que el eje Z coincida con el eje baricéntrico. Pero esa rotación se hizo alrededor del eje X. Fíjense que el eje X quedó con la misma dirección. Y el eje Y rotó 90 grados y pasó a ser vertical. ¿Bien? ¿Están viendo este movimiento? Sí. Digamos, viajamos con la coordenada. En definitiva, tenemos que viajar alrededor del eje baricéntrico de la estructura con una coordenada global X y Z, pero con la condición que el eje Z siempre coincida con el eje baricéntrico. Esa es una convención para poder definir los esfuerzos internos. De esa forma, siempre el MX y el MI van a ser momentos flectores respecto de los ejes que pertenecen al plano de la sección, X e Y. Y el MZ, el momento respecto al eje Z, va a ser siempre, lo vamos a designar como momento torsor. Y después tendremos QX, QY y el esfuerzo normal, que sabemos que tiene la dirección del eje Z. El eje Z siempre es perpendicular a la sección. Fíjense cómo están asociados cada uno de esas ternas locales, X y Z, a la sección. Están viendo ahí, fíjense, en el tramo AB, X e Y pertenecen al plano de la sección, y Z es perpendicular. Cuando me voy al tramo BC, Z siempre es perpendicular, y los ejes X e Y siguen siendo, estando en el mismo plano de la sección. ¿Sí? De esa forma vamos a trazar siempre vamos a referenciar respecto de las coordenadas locales los esfuerzos internos. QX, QY, MX, MI, N y el momento torsor. Bueno, acá tienen dibujados los esfuerzos internos de esta estructura, muy simple, pero quiero que lo hagamos entre todos, así nos queda claro y con esto terminamos el tema. ¿Sí? No me interesa profundizar más, si bien van a tener algún ejercicio más resuelto, en la guía también tienen otro resuelto, como para que sepan cómo son los esfuerzos internos, pero si saben, momento de una fuerza respecto a un eje, para definir los momentos flectores MX, MI, y el momento torsor, o momento respecto al eje Z, van a saber trazar cualquier diagrama de un sistema de alma llena que no sea plano, como es lo que vimos hasta ahora. Bueno, vamos a trazar los diagramas entre todos de esta columna empotrada. No me va a interesar la reacción de vínculo, porque vamos a analizar siempre del lado que conozco las fuerzas. Estas son las coordenadas locales y vamos a trabajar con esa columna, ¿sí? Y ustedes me van a decir los diagramas de esfuerzos internos, los 6 diagramas que acabamos de definir. Para el tramo BC, analizaremos el tramo BC considerando las fuerzas que tengo a la derecha, y después trabajaremos con el tramo AB
considerando las fuerzas que tengo por encima, que son las que conozco, ¿sí? ¿Cómo vamos a recorrer la estructura? Y me voy a parar en el tramo BC y voy a mirar para la derecha. ¿Qué tengo a la derecha del tramo BC? La fuerza P1. Bien, ¿y qué más? Un tramito de la... Tramo, claro, de la... Claro, un tramo de la carga Q uniformemente distribuida. Bien. Y si me paro aquí, ¿qué tengo? Y miro para arriba. Se sumaría la fuerza P2. Bien. Y ahora ya tengo toda la carga distribuida, cuya resultante es Q por L, y está aplicada a la mitad de L, ¿no es cierto? O sea, si yo miro para arriba, para el tramo AB, ya a la carga la puedo reemplazar, a la carga distribuida la puedo reemplazar por una resultante que está aplicada a la mitad de L y vale Q por L, ¿no es cierto? Más P2 y más P1 para el tramo AB, si miro para arriba. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Y en ambos casos, como verán, todas esas fuerzas no están en el mismo plano. P1, Q por L y P2 no están en el mismo plano cuando estoy en el tramo AB. Y cuando estoy en el tramo BC, tengo P1 y tengo Q por una cierta distancia, que ahora será Z. Una es vertical, digamos, y otra P1 tiene otra dirección. No están en el mismo plano, ¿sí? Que la estructura. La estructura en este caso estaría en el plano ZI, pero se dan cuenta que la carga distribuida está en el mismo plano, pero P1 y está en un plano. ¿Qué plano estará la carga P1? Si miro ese plano, la coordenada global. El plano X. Sí, está según el eje X, digamos. Que con el eje de la estructura estaría en el plano XY, digamos. Cuando la carga está en el plano ZI. ¿Eh? Bueno, vamos a graficar los esfuerzos. Ustedes me van a decir cómo son los diagramas. Después lo van a ver aquí porque lo tienen resuelto, pero quiero que me lo digan ustedes. Ahora, vamos a dibujar en el pizarrón y ustedes me van a decir vayan analizándolo. Yo lo voy a representar aquí y ustedes me van a decir cómo son QX, QY. H, la altura es H. Las cargas uniformemente distribuidas. Y vamos a tener que poner los ejes aquí, ¿no? Porque respecto a los ejes
locales de cada tramo, vamos a referenciar los esfuerzos. Entonces tengo las coordenadas globales que son de referencia. Los esfuerzos están referidos a esas coordenadas locales que están asociadas a cada digamos que pertenecen a los planos de las distintas secciones correspondientes a cada tramo, ¿no es cierto? Esa terna, digamos que está dosada a cada sección. ¿Cuál es la condición? Que el eje Z es perpendicular al plano de la sección y el eje X e Y, normales entre sí, pertenecen al plano de la sección. Y además el centro de coordenadas de esa coordenada local está aplicado ¿en qué punto de la sección? Si dijimos que el eje Z era el eje baricéntrico, este punto, ¿qué es de esta sección? Este otro punto, ¿qué es de esta otra sección que está en el tramo BC, sección genérica? El centro de coordenadas de la coordenada local es que... Y también coincide con el eje baricéntrico de ese tramo. Claro, o sea que el centro de coordenadas siempre es el baricentro coincide con el baricentro de la sección. Los ejes X e Y están en el mismo plano de la sección. Y el eje Z es perpendicular, pero acuérdense que habíamos puesto la condición que el eje Z siempre era colineal con el eje baricéntrico. Y bueno, por lo tanto, ese punto, el centro de coordenadas, es el baricentro de la sección, ¿no es cierto? Bueno, vamos a graficar los diagramas de esfuerzos internos. A ver, entre todos. Vamos a ver si ven bien la pantalla. Bueno, la estructura está dibujada aquí. La columna altura H, longitud L, A, B, C, creo que se llamaba aquí. Yo voy a dibujar el mismo eje baricéntrico aquí. La carga P2 tiene esta dirección Y global. La carga P1 tiene esta dirección X global. La carga Q es vertical, digamos. Me paro en el tramo BC. ¿Cuánto vale el esfuerzo normal en el tramo BC si yo me paro aquí y miro todas las fuerzas que tengo de este lado? P1, ¿tiene componentes según el eje Z local? No. No. Quedaría... o sea, tendremos una componente, me parece. Una componente de la distribuida. Pero la distribuida vale Q por la distancia. ¿Y cómo es? ¿Tiene componentes según el eje Z local de la sección? No. Fíjate que esta sección es... ¿Cómo sería el plano de la sección ahí? Lo vamos a dibujar. Hasta me está engañando digamos, como
La perspectiva. Como si pensara que estuviera pendiente. Es como si Sí. estuviera... Puede estar mal dibujada la perspectiva también, ¿no? Pero fíjense, el eje Z estaría acá. El eje Y y el eje X. Esta coordenada local para el tramo BC serían estas. P1 no tiene componente según el eje Z. Tiene componente según qué eje de los tres locales. El eje X. X. Bien. Q por la distancia. Q por Z sería. Tiene componente según qué de los tres ejes. El eje Y. Eje Y. Por lo tanto, ni P1 ni Q por Z tienen componente según el eje Z, o sea que aquí no tengo ningún esfuerzo normal. ¿Vamos? Ahora me paro aquí. ¿Cómo es la sección? Eje Z. Perpendicular. Eje Y. Eje X. Componente según el eje Z de todas las fuerzas que tengo por encima. ¿Tengo alguna? ¿Qué fuerzas tengo? P2. ¿Tiene componente según qué eje? El eje Y. El Y local. P1 tiene componente según qué eje? X. Y Q por L Q por L, claro. tiene componente según el eje Z. Sí. O sea que, ¿cuánto vale el esfuerzo normal en el tramo B? ¿Este Q por L? Q por L. ¿Comprime o tracciona? Comprime. Bien. Comprime. Lo vamos a dibujar en algún plano ZX o ZY local, porque acuérdense, a partir del eje baricéntrico se representa los esfuerzos internos. Yo lo voy a dibujar así, el esfuerzo normal. Constante. Le ponemos un menos. Q por L. Y ese es el diagrama de esfuerzo normal. La columna está AB, está empotrada, está comprimida. Acá no tengo ningún esfuerzo normal, ya que estamos con las fuerzas, los esfuerzos correspondientes a fuerzas, que son corte y normal. ¿Cómo graficarían el QX? A ver. Tramo BC, eje X local, P1. P1. ¿Nada más? ¿Constante? Sí. Les decía, bien. Vale P1. Lo voy a dibujar según el eje X local. Entonces, a partir del eje Z, que es el eje baricéntrico, según la dirección X, voy a representar ese P1 que me acaban de decir. Constante, por lo tanto, tendré que trazar alguna línea paralela al eje baricéntrico. Bueno, paralela, aproximadamente. Y le ponemos el sentido aquí. Evidentemente va a ser así. ¿Y aquí cuánto vale? P1. P1 constante tengo aquí. Porque esta carga tiene componente según el eje Y local. Y estoy representando el
corte según el eje X. Si continúo, ¿cuánto vale el QX aquí? Fíjense dónde está el eje X. Párense en cualquier lugar del tramo. Miren todas las fuerzas que tengo. P1, ¿tiene componente según el eje X? No. No. Perdón, P2. ¿P1? Sí. Sí. Y Q por L, acuérdense que aquí ya veía todo Q por L. No, No, Q por L tenía componente según el eje Z. O sea, ¿cuánto vale el esfuerzo? P1. Es P1 constante constante. también. ¿Sí? Y voy a aprovechar este valor de P1 y voy a hacer esto. Estoy respetando el eje X local, ¿no? En ambos lugares. ¿Y cómo es el sentido de corte aquí? Esta de abajo, ¿para dónde va? ¿Y hacia dónde estaría usted? Si yo miro para arriba, o esta para arriba, evidentemente es para allá, ¿sí? Claro. Y P1 es el mismo valor. Ese es el esfuerzo de corte según X. Y según Y, QI, tramo BC. Tendremos la carga distribuida. El I va para abajo aquí. Ah, la carga distribuida, bien. ¿Cuánto vale el corte aquí? Bueno, es una función de qué tipo será el Q sub I. Lineal. Lineal. ¿Cuánto vale aquí en C? Q por X. Bueno, está bien. Q por, en realidad no es X, porque Por me Y. muevo según Sí. Z. Sería Q por Z sería ahora. Ah, ok. Ah, bueno. Se dan cuenta que como el eje Z se mueve siempre según el eje baricéntrico, lo que llamábamos X antes, ahora pasaría a ser Z, porque el eje X y el eje Y, fíjense que están en el plano de la sección ya, no según el eje baricéntrico, pero no importa, entendí que es Q por una distancia, en este caso sería Z. ¿Cuánto vale el corte en I en C? Q sub I en C. No sería Q por Z. Y, En pero C. si estoy en C y miro para acá, Cero. no tengo nada. Ahí Ah. está el cero. Claro. Acá no tengo nada. Sí, sí, cero. A medida que me voy moviendo, es Q por Z, una función lineal. ¿Cuánto vale en B? Q por L. L. Por el, Bien. Lo voy a dibujar del lado de arriba, pero respetando la dirección del corte. Y esta variación es lineal. Una recta. Ese sería el QI, bueno, según I, local. ¿Qué sentido le van a poner de corte ahí? el de la derecha sería hacia abajo. La derecha sería hacia abajo, perfecto. Así es. Bien. ¿Y ahora cuánto vale el QI aquí? P2 puede ser. A ver, QI local. ¿Qué tengo? P2, Q por L y P1. ¿P2 tiene componente? Sí. 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 Q por L no y P1 tampoco. Quiere decir que es P2 constante. ¿Están de acuerdo o no? Sí, sí, sí. Bueno, lo voy a dibujar de este lado para que no... Respeto la dirección I local, fíjense. Constante va a ser. Constante.
Este P1 es de aquí, y este es P. Acá no le pusimos el valor. Este valor es Q por L. Y este es Q, este es P2, perdón. Falta indicar estoy con el QI. Tengo que indicar el sentido de corte. Y ahora es así, en la dirección I local. Bueno, hacia arriba tengo P2. Del otro lado será el contrario. Fíjense que esos serían los esfuerzos normal y corte, donde se me agregó una componente. En dos planos distintos, ¿sí? ZX y ZY estarían representados aquí. Acuérdense que el eje Z es el eje horizontal. Bueno, hacemos lo que nos faltan y terminamos. Momento torsor, o M respecto de Z. Nos están faltando los tres momentos respecto de los ejes X y Z. Respecto de X e Y son momentos flectores. Respecto de Z lo llamamos momento torsor. ¿Cuánto vale el momento respecto del eje Z local para el tramo BC? O sea, el momento torsor. No valdría P1. A ver, P1 y el eje Z para cualquier sección, ¿cómo son? Normales. Se cortan, coplanares. ¿Están de acuerdo? No. ¿Produce momento torsor P1 en el Ah, tramo sí, BC? comprendo. Claro. No, entonces no No. habría momento torsor en Z. No hay momento torsor, porque Profe, Q por entonces se sección de Z, arriba no habría momentos, digamos. bien, no hay ningún momento torsor aquí, porque se dan cuenta que P1 es coplanar con el eje Z, y Q por Z también corta al eje Z, por lo tanto no produce ni P1 ni la carga distribuida momento torsor en el tramo BC. Por lo tanto, Eso fue no hay eso nada. de las dos restricciones que hizo al principio, ¿Cómo? cuando la distancia era 0. Exactamente. Claro, aquí se daría para la carga P1, claro, no tengo distancia. En ningún caso, porque se cortan las fuerzas con el eje Z. Al cortarse, ¿se acuerdan que cuando proyectamos en un plano perpendicular, el D' ese se hacía 0? Exactamente. Y ahora acá, respecto al eje Z, veamos la fuerza. Sería P2. Bien. ¿P2 produce momento respecto al eje Z? No. No. ¿P1? Sí. Bien. ¿Y Q por L, que está acá a la mitad de L? O sea, no sería momento torsor, me parece. No, porque ¿cómo son el eje Z y Q por L? Coinciden. Sí, No son paralelo. paralelos. Ah, Por lo tanto, paralelo, no produce, ahí está, no produce momento torsor Q por L, no produce momento torsor P2, pero sí P1. ¿Cuánto vale el momento respecto del eje Z de P1? Y P1 por L. P1 por L, exactamente. Y es constante. No funciona ideal. ¿Y cómo ponemos acá el tema positivo, negativo? No, tenemos que indicar el sentido de giro aquí. Listo. El momento torsor, nada más. Este es P por L. Pregunta. Sí. ¿Por qué constante? ¿Dónde está? Y porque ni esta produce el momento. Y siempre para cualquier posición del eje Z local. Va a ser la misma distancia.
Acordate que para tomar momento respecto del eje Z, tenía que proyectar a P1 en un plano perpendicular al eje Z, o sea, sería un plano XY, ¿sí? Que me da P1, cuando proyecte P1 en un plano. Y tomar momento de esa proyección respecto del punto. O sea, este momento P1 por L que me dijeron, es un momento que se produce en el plano XY. Y es P1 por la distancia que hay a este punto, que es L. Acuérdense que Claro. el momento de una fuerza respecto a un eje es lo mismo que el momento de la proyección de la fuerza respecto de un punto en un plano perpendicular al eje. O sea que este momento P por L es un momento que se produce en el plano XY, que tiende a rotar la sección alrededor del eje Z. No produce flexión, produce momento torso. Y aquí, bueno, tienen dibujado, creo que de este lado sería un giro así, digamos, ¿no? Respecto al eje Z. Y del otro lado sería contrario. Una cosa así. Del lado de arriba, la rotación sería en sentido antihorario, mirándolo de arriba, y del lado de abajo sería horario. Ese es el momento torsor. Bueno, nos quedan estos dos y nos vamos. MI vamos a graficar aquí. Momento respecto del eje Y local para el tramo BC. A ver. ¿Cómo es? ¿Qué fuerzas tengo? P1 y este tramo de carga distribuida. El eje Y local para el tramo BC es este. Y bueno, en este caso, darle una carga distribuida. P1. Bien, porque P1 no produce momento respecto al eje Y. Pero, o sea, Haremos lo mismo que te hizo. pasa por el eje, ¿no? No, es paralelo al eje, perdón, es paralelo al eje. No, P1 no es paralelo al eje. P1 tiene esta dirección y el eje Y es este. Ah, bien. Ok. A ver, vamos a ver qué fuerzas... ¿Iría aumentando con L? Sería como una especie de... Exactamente. Bien. Ah, bien. ¿Cuánto vale el momento de P1 respecto al eje Y? Aquí, 0. Cero. A medida que me voy moviendo, ¿cuánto vale el momento de P1 respecto al eje Y? P por Aquí. L. P1 por L. P1 por L. Bien. ¿Qué pasa con la carga distribuida Q por Z? Respecto al eje Y, ¿cómo es siempre? Paralela. Paralela. Por lo tanto, no hay momento no hay momento respecto al eje Y de Q de la carga distribuida. ¿Lo ven? Ah, sí. Pero como me dijeron ustedes, P1 por I, P1 por Z, una función lineal, donde aquí vale 0 y aquí vale P por L. Perfecto. Acá debería dibujar una función lineal que va de 0 aquí a P1 por L aquí. ¿Qué fibra se tracciona? La de las... de izquierda hacia abajo sería. Momento respecto al eje Y, como me dijeron ustedes recién. Hay una parte que se tracciona y otra que se comprime. Miren el momento que produce P1. ¿De qué lado del eje se va a traccionar o se va a comprimir? El lado izquierdo se traccionaría. Bien, del lado izquierdo se traccionaría. Entonces, de ese lado, del mismo lado, voy a dibujar el
el MI, el momento respecto del eje Y. O sea que se traccionan las fibras de este lado, en este caso, ¿no? Sí. Sí. Bueno, acá vale 0. ¿Y aquí cuánto vale? P por L. P1 por L. Lo estoy dibujando así, a ver si están de acuerdo. ¿En qué plano lo dibujé? En el XZ. ZX, sí, o XZ. Y porque el momento se produce realmente en ese plano. El P1 por Z o P1 por L es un momento que se da en un plano perpendicular al eje Y. Por eso se representa en el ZX, el MI. Y se tracciona la fibra de este lado, por eso lo dibujé de este lado y no del otro lado. ¿Mm? Del lado de X positivo sería, no del lado de X negativo. ¿Y este valor cuánto vale? P1 por L, me dijeron. Si sigo analizando el tramo B ahora, ¿cuánto vale el M respecto al eje Y? Fíjense el eje Y cómo está. P2, ¿cómo es siempre respecto al eje Y? Paralelo. Paralelo. No produce momento. Y tendríamos P1 por H, ¿puede ser? Claro. O sea, Bueno, acá Porque cuánto la carga vale. distribuida. Acá vale 0 Cero. en el momento de. Y acá P1 por H. Bien. Ese es el momento de P1. Y Q por L, que está aquí, te Pero no produce sé, un momento. coincidente. y sería Claro, con Q, claro. El Concurrente. eje Y y la carga Q concurren. Sí. Ah, Por lo claro. tanto, tampoco Así que- produce momento respecto al eje Y. Entonces, el único momento respecto al eje Y es debido a P1. ¿Y cuánto vale en B? 0. 0. ¿Y cuánto vale en A? P1 por H. Bien. Función Lineal. lineal. ¿Qué fibras se traccionan? La de la derecha. De izquierda, perdón. ¿De este lado o de este lado? ¿Las de la Izquierda. izquierda o de derecha? Las de la izquierda, de este lado. Sí. Un nudo, ¿cómo, Sí. o sea, ¿cómo lo piensan? Porque, no sé, yo no sé, no termino de El verlo. sentido del giro. El P1 respecto al eje Y te produce un momento, mirándolo de arriba, horario sería. Tiende a la sección rotar así. Por el P1 este, ¿no? Respecto de una sección que está P1. aquí, ¿no? Ah, sí. Ah, Tracciona la fibra de este lado. Por eso esto va a ser así. Y en el mismo plano ZX va dibujado. ¿Y acá cuánto vale? P1 por... No. Sí. P1 por H me dijeron. Sí. 0 a P1 por H. ¿En qué plano se representa este momento? ZX. ¿En qué plano representamos este corte? ZX. Aquí ZI. Aquí se puede representar en ZX o ZI, es indistinto. Aquí también, ZX o ZI. Pero ¿eso hace falta que lo dejemos indicado o solamente nosotros ya dejando no hace falta. las No coordenadas hace falta. locales como que ya... Es suficiente. Ah, bien. Pero
fíjense, este esfuerzo y este momento se producen en el mismo plano. Por lo tanto, lo que vimos en el sistema de alma llena en el plano, la relación diferencial se sigue manteniendo entre Qx y MI. Nada más que la derivada primera de MI respecto de Z es igual a Qx. Y si representamos por último el MX, van a ver que se da exactamente lo mismo. Simplemente aquí les quiero mostrar que esto que se daba en el plano, en un plano, es válido para las relaciones diferenciales que conocemos, pero ¿entre quién? Entre el momento flector MI y el esfuerzo de corte QX. Y aquí se va a dar exactamente igual, porque el MX es un momento que se produce en el plano ZI. Y en el mismo plano lo vamos a representar. Y como este esfuerzo también se produce en ese plano, vamos a ver que la misma relación diferencial que vimos entre el momento flector y el esfuerzo de corte se da, pero entre MX y QI. Entonces, MX ahora, eje X local, P1, ¿produce momento? No. No, porque Paralelo. son paralelos. Bien. Acá coinciden y acá siempre son paralelos. Y Q por Z, la carguita distribuida cuando esté parado en algún lugar del tramo, que es vertical según el eje Y local, ¿produce momento respecto del eje X? Momento. Sí. Bien. ¿Y cómo es? Q por Z por Z en medio. Por Z sobre 2. O sea, una función cuadrática. MX, ahora, ¿tracciona qué fibras? ¿Este lado o de este lado? La de arriba. Las de arriba. Entonces, de ese lado lo voy a representar. Dijimos en el plano ZI local, y la función es cuadrática. Acá seguramente voy a tener el vértice, esa parábola, porque el corte vale 0. ¿Y este valor cuánto vale? Q por, el que tengo aquí en B, Q por Q por L. Pero Q por L es una fuerza. Y esto es un Por L momento. medio. Por L cuadrado sobre 2. No me dejaste terminar por eso. Q por L sobre 2. Bien. O sea, Q por L cuadrado sobre 2. Ahora mi eje X local es este. ¿Qué fuerzas tengo? P2, Q por L y P1. ¿P1 cómo es? Para cualquier paralelo. No produce momento respecto al eje X. Q por L, ¿cómo es respecto al eje X local? Q por L. ¿Produce momento? Sí. O sea, Q por L, sí. Bien. La fuerza distribuida, sí. Bien, la fuerza distribuida, sí. Sobre 2. Bien. ¿Y P2? Coincidente. También. Es coincidente con el eje X. El eje Y. Eje X estamos, ¿no? Sí. ¿Produce momento P2 respecto al eje X local? Sí. Sí. Bueno, vamos por partes. ¿Cuánto vale en B el MX? 0. No, Q por L medio. Bien, es el mismo valor. Lo voy a representar en el plano ZI, o sea que este mismo valor... Estaría a la izquierda. Bien, porque se traccionan las fibras de este lado.
del I negativo, por eso lo dibujé de este lado, no de este otro lado. A medida que me voy moviendo, este Q por L cuadrado sobre 2, que me dijeron, que lo producía Q por L, que está aquí, respecto al eje X, ¿va a cambiar? Sí. El momento de Q por L respecto del eje X para cualquier posición en el tramo AB. Depende de la posición, claro. No sería constante. Es constante. O sea, debido a Q por L, el momento de Q por L respecto del eje X es siempre Q por L por L sobre 2. Pero el momento de P2 respecto al eje X, ¿cómo varía en el tramo? Linealmente. ¿Y aquí cuánto vale? 0. Y aquí P por H. Quiere decir que esto, ¿cómo será? Si no estuviese P2, sería constante. Pero por P2, ¿cómo es este diagrama? Lineal. Lineal, pero ¿aumenta o disminuye? No, aumenta. Que tiene un sentido de giro. Bien. P2 por Z sería la función lineal de el momento respecto de X de esta fuercita, más Q por L sobre 2, o sea que es una función que va creciendo. Y este valor completo es Q por L cuadrado sobre 2 más P2 por H. ¿Mm? Y ese sería el momento del empotramiento. Bien, bueno, en el empotramiento tengo 3 momentos. Este y este. Y tengo 3 fuerzas. Esta y esta. Que son las reacciones del empotramiento, en definitiva. ¿Mm? Bueno, todo eso lo tienen dibujado aquí, ¿no? Supongo que lo habremos dibujado bien entre todos. Véanlo. Ahí está con los sentidos de giro. Ahí están los planos en que se producen y la relación diferencial. Bueno, y ahí está la representación de la reacción de vínculos, pero en definitiva, acá están los esfuerzos internos en A, N, QX, QI, MX, MI y el M sub Z o momento torsor, justamente me dan las reacciones de vínculo, que serían 6 en el caso de un empotramiento en el espacio. Pero básicamente, hasta acá llegamos con sistemas de Almagen en el espacio. O sea, mi idea era que sepan que aparecen esfuerzos internos en la sección adicionales, en definitiva, una componente de momento flector en otro plano y un momento torsor en un plano paralelo a la sección, en definitiva. Los momentos flectores son momentos que se dan en planos perpendiculares a la sección respecto de los ejes X e Y, y el momento torsor son momentos que se dan en un plano tangente a la sección, que es el momento respecto del eje Z. Profe, una pregunta. Sí, sí. Como vimos que había una relación entre el corte de X y el momento de Y. Exactamente. Fíjense, ¿hay algún tipo de relación entre el esfuerzo normal y el momento en Z? ¿Algún tipo de relación? El momento torsor y el esfuerzo normal. Claro, digo, no, porque el esfuerzo normal, acuérdense que la relación diferencial que había del esfuerzo normal sí. Dependía de la carga distribuida. Acuérdense que el esfuerzo normal está vinculado a la carga distribuida. ¿Se acuerdan? La derivada primera del esfuerzo normal respecto de X
es igual a menos Q de X por el seno de alfa, ¿se acuerdan? O sea que el esfuerzo normal y el esfuerzo de corte está relacionado directamente con la carga distribuida que puede haber o no en el tramo. Los momentos flectores están vinculados MI con QX y MX con QI. Y no hay otra relación, digamos. Bueno. Y Q de X, fíjense que tiene que ver con la carga distribuida según el eje X. Lo que pasa es que no tengo ninguna carga distribuida según el eje X en esta estructura. Porque la carga distribuida está según qué eje en el lugar en que está. Según el eje Y local, como verán. Por eso la relación diferencial existe entre QI y la carga distribuida. Y QX y la carga distribuida. Lo que pasa es que no tengo carga distribuida según el eje X local aquí. Al no tener carga distribuida, fíjense que el esfuerzo de corte es constante. Pero sí tengo carga distribuida según el eje Y local, que es uniforme. Fíjense que el esfuerzo de corte QI es lineal. Es la misma relación diferencial entre el corte y la carga distribuida que se da en el plano. Acá también se está dando. En el plano ZI, no en el plano ZX, donde no tengo carga distribuida en ningún lugar. Por lo tanto, fíjense que el corte es siempre constante. Pero sí tengo carga distribuida según el eje Y local en el tramo BC, uniforme, por lo tanto el corte es lineal. Y al no tener carga distribuida en el tramo AB, según el eje Y local, porque no tengo carga distribuida, el corte resulta constante. Son las mismas relaciones diferenciales que vimos para el plano, pero en planos distintos, digamos. Bueno, nos vemos en 15. Perfecto, profe. Y vamos a arrancar con uno de los últimos temas ya. Listo, a las menos cuarto, menos 10, por ahí nos vemos de vuelta. Ok.